Hola, ¿qué tal? Reciba el saludo desde Camagüey. Le damos la bienvenida a esta emisión informativa a través de la señal del Canal Cubano de Noticias. Hoy tendrá detalles sobre la reparación y mantenimiento del mayor policlínico de la provincia. Le informaremos además de la presentación de la campaña por el aniversario 510 de la ciudad y conocerá acerca de la creación de la primera MIPYME dedicada a la actividad medioambiental en territorio agramontino. Iniciamos así este recorrido por el acontecer noticioso de esta centro-oriental provincia, espacio que hoy dedicamos a resaltar la figura de José Martí y su vínculo con Camagüey a 128 años de la caída en combate del más universal de todos los cubanos. La grandeza de José Martí fue tanta que dejó su huella en cada territorio de Cuba, aunque no estuviese en ellos. Fue ese el caso del Camagüey. El maestro, como lo llamamos los cubanos, nunca visitó la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe. A pesar de eso, el territorio agramontino sí formó parte de la vida del apóstol, pues sentía admiración por esta región y estuvo vinculado a personalidades y acontecimientos aquí ocurridos. El doctor en ciencias Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura, contempla en su investigación Camagüey y la obra martiana que más de 120 nacidos en esta tierra fueron mencionados por Martí en sus obras completas. A Ignacio Agramonte y Loinás, héroe epónimo de estos predios, lo calificó como diamante con alma de beso. En otros escritos haría alusión también a figuras como Salvador Cisneros Betancourt, Eduardo Agramonte Piña, Carlos J. Finlay, Juan Arango, Ramón Agüero, entre otros. Hoy aquí se les recuerda como el más grande pensador cubano y los habitantes de esta tierra toman de él su ejemplo de revolucionario tenaz y de hombre con las más puras ideas patrióticas. Más adelante conversamos más sobre esa relación de José Julián Martí Pérez con nuestro Camagüey. Ahora le propongo comenzar con las informaciones en nuestro noticiario, porque justamente en la provincia el policlínico que lleva su nombre, mayor centro de la atención primaria de este territorio, es beneficiado con una intervención capital debido al deterioro de la edificación. La inversión se ejecuta como continuidad del programa de reparación y mantenimiento a instituciones de la salud pública que asume el Estado cubano. El Policlínico José Martí de la capital agramontina poco a poco fue perdiendo su esplendor y ante el peligro inminente de derrumbe del edificio de 2 niveles, la oficina del historiador de la ciudad inició una intervención constructiva con un presupuesto que alcanza los 23 millones de pesos. Se viven 2 áreas principales, una sería los trabajos de cubierta, de impermeabilización de la cubierta, y el otro sería la solución estructural del entrepiso, que fue donde estuvo el fallo estructural principal del edificio, que por supuesto la nueva solución de entrepiso va a ser de hormigón armado y la cubierta que va a ser la impermeabilización y luego darle ya terminación y valor de uso al inmueble nuevamente. Y están todos los recursos hasta este momento y la obra va marchando muy bien. Nosotros comenzamos a trabajar desde el 18 de marzo y en el tiempo que ya lleva la obra hemos avanzado bastante. Por su arquitectura colonial, la antigua residencia de Tomás Pío Betancourt, el primer historiador camagüeyano y más tarde Colegio de las Salesianas, cuenta con valores patrimoniales, de ahí que las labores de restauración se realizan con extremo cuidado. La fachada se mantiene intacta en su totalidad, la solución del entablado se queda a vista por debajo, quiere decir el cofre se queda a vista, que el inmueble no se modifica para nada, incluso vamos a preservar pinturas murales que hemos encontrado aquí en la edificación. Para garantizar la atención de unos 30.000 pacientes, la mayoría adultos mayores que pertenecen al área de salud centro, las consultas y otros servicios fueron reubicados en locales cercanos. Tenemos reorganizado nuestro servicio de urgencia aquí con lo que es la parte de la asistencia médica, con médicos de guardia, lo que es la parte de enfermería, prestando todos los servicios de curas, inyecciones, aerosoles, lo que es el área de hospitalización, sala de observación. Así además tenemos organizados también otros servicios como el vacunatorio del policlínico, conjuntamente con oficinas administrativas. Esta inversión cuenta con el máximo de prioridad, aún en medio de la compleja situación financiera que enfrenta el país y un bloqueo que le hace mellas a la economía cubana. Pero el esfuerzo de quienes se empeñan en devolver su valor de uso lo agradece toda la sociedad. Fue Alex López Almaguer en Canal Caribe.
Y ya lo anunciábamos al inicio de la emisión. En la céntrica calle Maceo de esta urbe se presentó la campaña por el aniversario 510 de fundación de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe. La centenaria ciudad arribará a su aniversario en febrero próximo con la reparación de edificaciones y la realización de diversas actividades. Más detalles en el siguiente reporte periodístico. Este sábado se realizó la segunda feria Arte Plaza en el corredor cultural de la calle Maceo, la cual tuvo entre sus principales atractivos la presentación de la campaña por el 510 aniversario de la ciudad, con la presencia de Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido Comunista en el territorio, y José Rodríguez Barreras, director de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey. La campaña tiene como principal objetivo estimular el sentido de pertenencia por la ciudad, el orgullo por la cultura camagüeyana y el cuidado del patrimonio, promoviendo el optimismo, la paz y la participación ciudadana en torno a los festejos por el 510 aniversario de la ciudad de Camagüey. Teniendo en cuenta que en otras oportunidades hemos hecho alusión, o sea, las campañas, los aniversarios de la ciudad han destacado los valores arquitectónicos, los valores urbanísticos, históricos, pero ahora mismo nos interesa resaltar a la gente, a las personas que hacen de esta ciudad un lugar mejor. Y por eso es importante entonces esos valores además que son los que nos hacen ser mejores personas y ser por tanto formadores o parte de una ciudad mejor. Hemos tratado de cada uno de los pasos en la medida de lo posible sea llevado a consulta popular para que sea reflejo de lo que las personas quieren, de lo que prefieren. Empezamos con el eslogan o lema de la campaña. Hicimos unas propuestas a partir del Departamento de Comunicación de la Oficina del Historiador, pero fuimos incorporando las propuestas que las personas en estas consultas hacían. Y de hecho la que quedó, la que más votos tuvo, fue Camagüey, Orgullo que nos define, que salió de una de las consultas populares. A la feria, que estuvo dedicada en esta oportunidad al Día Internacional de las Madres, se sumaron varios emprendedores y entidades estatales cuyos participantes pudieron intercambiar con autoridades políticas del territorio, las cuales los exhortaron a impulsar iniciativas culturales como estas. Las ferias, que hasta el momento tienen una frecuencia mensual, reúnen a entidades estatales y emprendedores vinculados al circuito cultural creativo de la ciudad de Camagüey, resultado directo del proyecto Arte Plaza Cultura para Crecer, financiado por la Unión Europea y el Instituto Portugués Camões y ejecutado por las ONG CARE y OICOS y la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey. Desde Audiovisuales Príncipe, de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Proseguimos con este enlace informativo a través de la señal del Canal Cubano de Noticias, hoy dedicado a la relación entre el Camagüey y el apóstol cubano José Martí. Tal y como reflexiona Luis Álvarez Álvarez, a quien citábamos anteriormente, el héroe, sin haber visitado Puerto Príncipe, nos enseña hoy a conocer el pasado fecundo de esta ciudad y a revivir a muchos de las mujeres y hombres que en ella vivieron. El Puerto Príncipe que se advierte en los textos martianos es una imagen conformada por sus largos y variadísimos contactos con la gente y no con el entorno geográfico específico de la región. Sucesos trascendentales ocurridos en Camagüey durante la Guerra de los 10 años dejaron grata impresión en Martí. Uno de los más importantes, la Asamblea de Guáimaro, sobre el que escribió: Guáimaro libre nunca estuvo más hermosa que en los días en que iba a entrar en la gloria y en el sacrificio. En una carta que envía al generalísimo Máximo Gómez, con vista a los preparativos de la guerra necesaria, se evidencia el importante papel que concedía a esta región para la reanudación de la lucha armada. Ni al Camagüey ni a ninguna otra comarca, pero sobre todo al Camagüey, la dejaremos de la mano. Y a propósito del aniversario 128 de la caída en combate del héroe nacional, pioneros del semiinternado José Luis Tacende de la ciudad de Camagüey desarrollan múltiples actividades, iniciativas que se repiten en toda la provincia con el objetivo de cultivar en las nuevas generaciones el ideal martiano. En esta institución de la enseñanza primaria en Camagüey por estos días se hace presente más que nunca el pensamiento de José Martí. Los alumnos realizan homenajes a la obra del más universal de los cubanos a propósito de cumplirse un aniversario más de su caída en combate. Precisamente ahora en la jornada martiana, homenajeando a José Martí en 128 años de su caída, pues estas actividades persiguen que los niños puedan
conocer más sobre la vida y obra de José Martí, a través no solamente de las obras literarias, sino también a través de la clase, factor fundamental para que ellos aprendan de la vida y obra de José Martí. Realización de concursos a nivel de la Organización de Pioneros José Martí y otras actividades de la organización. En la primaria José Luis Tacende, el homenaje puede verse dentro de las manifestaciones del arte. Desde las edades tempranas aprende a tener amor por las causas que defendió Martí. Su relación con la infancia fue también estrecha y una fuerte obra literaria dejó como legado no solo para los pequeños de Cuba. Yo quisiera ser como Martí, portándome bien, copiando todas las clases, haciendo mis deberes y estudiando mucho para el futuro que me espera. Él sacrificó su vida para que Cuba fuera lo que hoy es. Él, a través de todos sus libros, como La Edad de Oro, Ismaelillo, él nos enseñó sobre cómo era la vida antes, sobre cómo la podemos mejorar, sobre todos los conocimientos. Por eso yo lo veo como un padre o como un maestro para mí. Y yo creo que todos los niños de esta escuela también lo vemos así. Los propios pioneros protagonizaron la limpieza del área que mantiene ese respeto por el héroe nacional y en Cayera un 19 de mayo. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Caribe. Continuamos con otras informaciones en este noticiario. Brindar servicios de jardinería, mantenimiento de áreas verdes y paisajismo es el objeto social de la primera MIPYME camagüeyana dedicada a la actividad ambiental. Su trabajo para la resiliencia ante el cambio climático permitirá revitalizar y devolver la biodiversidad a importantes espacios naturales de este territorio. Lo que comenzara como un proyecto para revitalizar áreas verdes y recuperar espacios naturales en Sierra de Cubitas, al norte de Camagüey, es hoy Geovida, una pequeña empresa dedicada al diseño, construcción y rehabilitación de espacios verdes. Geovida se constituye el 1 de marzo de este año. El objeto social de la MIPYME fundamentalmente está basado en la jardinería y el paisajismo, pero una jardinería vista desde el punto de vista medioambiental. El empleo de vegetación nativa en las labores de jardinería y paisajismo forman parte de las acciones por la resiliencia y adaptación al cambio climático, una de las premisas de la entidad cuyo campo de acción abarca tanto el sector residencial como el institucional. Entre las proyecciones futuras de la empresa está la creación y gestión de un geoparque en Sierra de Cubitas, para lo que se dan los primeros pasos en la rehabilitación del paisaje natural protegido Paso de Trincheras, perteneciente a ese municipio. Actualmente trabajamos en un área, estamos trabajando en el área del Paso de Trincheras. Son 74.6 hectáreas que estaban invadidas por marabú y ya en estos momentos se han limpiado casi 20 hectáreas con un proyecto de desarrollo local que nos está aportando financiamiento. Mucho antes de que la MIPYME se aprobara, ya habíamos empezado ese trabajo con un proyecto de desarrollo local. Lo que sucede es que ahora forma parte también de nuestro objeto social rescatar ese lugar, porque queremos administrar esa área del futuro geoparque. Componen la entidad 14 trabajadores especializados en labores de rehabilitación y mantenimiento de jardines y paisajes. La labor en comunidades como La Veguita y Banao para la concientización también forma parte de las tareas de Geovida, una empresa que contribuirá a revitalizar y crear espacios verdes sostenibles que vinculen nuestra calidad de vida con la preservación de los recursos naturales. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Canal Caribe. Su esposa Carmen Sayas Bazán y su hijo El Ismaelillo fueron el principal vínculo de José Martí con el Camagüey. A la historia de su viuda y su relación con el apóstol nos acercamos en los minutos finales de esta emisión. José Martí no es solo la mayor expresión del pensamiento progresista cubano que se inició con Félix Varela, sino el máximo indicador de cambios en la cultura cubana y latinoamericana y su identidad, aspecto que le hiciera ganarse admiradores más allá de nuestras fronteras y mantener plena vigencia en la actualidad. Para conversar sobre su figura ya nos acompaña el máster en Ciencias Ricardo Muñoz Gutiérrez, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba en nuestra provincia, a quien le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer en un primer momento
momento, Ricardo, ¿cuáles son esos aspectos de la vida y obra del apóstol que les resultan más interesantes a usted como estudioso de su obra? Siempre me ha resultado interesante en la obra de José Martí algo que se dice o se habla verdaderamente poco, y es como un hombre joven que no estuvo en la guerra de los 10 años, que mientras los mambises se batían con el machete en la mano, él estaba en la emigración, sabiendo que una de las causas del fracaso de la guerra de los 10 años es el poco apoyo de la emigración al ejército libertador. Cómo ese hombre joven que estuvo allá llegó a convertirse en un líder o en el líder del movimiento independentista en la gesta del 95. Martí logró persuadir a Gómez, a Maceo, unos más que otros, y a todos aquellos generales, lo logró persuadir de que había que organizarse, había que hacer la revolución desde antes de iniciar para que naciera fuerte, y que no podía ser conducida por caudillos que después del triunfo se convirtieran en tiranos, sino que la revolución tenía que ser dirigida por un órgano civil. Y, como le describió a Gómez y a Maceo muchas veces, y el ejército libre para que pudiera actuar. ¿Cómo fue precisamente esa relación de José Martí con Camagüey? Tuvo mucha relación con camagüeyanos, es decir, vivían en el exterior muchos camagüeyanos que habían combatido en la guerra de los 10 años y prefirieron vivir en la emigración antes que regresar a Camagüey incluso y recuperar sus propiedades. Es decir, era más honorable vivir allá afuera que bajo la bandera española. Y entonces Martí, preparando esa contienda, fue un político que, trabajando en la unidad, como te decía, pues trabaja con ellos y tienen relaciones. Incluso Martí envió a una persona a Camagüey en la preparación de la guerra y le encargó que cuando llegara a Camagüey fuera a la tierra sagrada de Jimaguayú, o sea, el potrero de Jimaguayú, y le llevara a Nueva York tierra. ¿Qué pudiera comentarnos sobre Ismaelillo, su hijo, que creció durante una etapa en la ciudad de Camagüey? Todos sabemos que Martí vivía con Carmen, su esposa, Carmen Sayas Bazán, y cuando regresó un día a la casa, Carmen había regresado con el niño a Cuba. Tiene que tomar una decisión, regresar a pedir pasaporte, ir al consulado español. Si quiere ver a su hijo, tiene que ir al consulado español, pedir pasaporte y reconocer la autoridad de España para venir a Cuba. O esperar a hacer la guerra, que la guerra termine para regresar a Cuba. Todos sabemos que cogió la segunda opción. Primero hacer la guerra, primero hacer la independencia y después ver a su hijo. Pero Carmen vino a vivir aquí a Camagüey con su familia. Fue castigada verdaderamente porque la familia se había opuesto a que Carmen fuera para Nueva York y fue castigada, la pusieron a vivir con unas tías, pero Carmen fue una buena esposa y una magnífica cubana. Le enseñó a su hijo a querer a su padre, a pesar de las diferencias que podían existir, y enseñó al hijo a ser un patriota. Gracias, Ricardo, por compartir estos minutos con nosotros en el programa. Ahora hacemos una pausa. A la vuelta, información cultural en este noticiario. La pintura mural La Última Cena, obra original del artista italiano Leonardo da Vinci, que recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles, fue transferida a la cerámica por el creador cubano Ramón Guerra López, con la colaboración decisiva de Manuel Sequeiro Díez. La información ampliada en el reporte de la periodista Ani Almaguer Navarro. La pieza trabajada a relieve cuenta con todos los detalles del cuadro original de Leonardo da Vinci. La obra cuenta con una dimensión de 2 metros y 12 centímetros de largo por 92 centímetros de alto. Los artistas utilizaron una gama de colores vivos en acrílico. Hay quien lo ha hecho en pintura, lo lleva a la pintura, lo lleva quizá a la cerámica, de ese proyecto como tal, difícil. Porque es un trabajo hecho a relieve que es muy difícil hacerlo en cerámica. Ese mural lo hicimos en 4 o 5 días. Porque eso es otra cosa, que estos trabajos de cerámica, de los murales, hay que trabajarlos rápido. Porque cuando las piezas empiezan a recoger, ya se te va del lugar. Y tiene que ir cerrando y cerrando, para cuando él cierre,
todo quede perfectamente como eso que está ahí. Según Ramón Guerra, integrante de la filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, el mural jamás se había traspolado a la cerámica en toda la región. Hay quien ha hecho la última cena, pero no es copia del original. Entonces, nosotros cogimos una copia de un original y hicimos el trabajo. Hay muchas últimas cenas. Los pintores y los artistas se han programado de muchas formas hacer la última cena. La hacen incluso pintoresco, la hacen hasta cosas cómicas. Nosotros nos basamos en la realidad, en la de Da Vinci. La última cena embellece la patrimonial casona del emprendedor Emilio Adán Rosabal en la calle Avellaneda. Antiguamente figuraba ahí en el comedor de la casa, que es donde se exhibe el mural. Era un plato con una litografía, o sea, con un dibujo de la última cena. Siempre en la posición de ese plato siempre estuvo ahí en el comedor, y a mí me llamó la atención llevar eso a una mayor escala. Cuando hablo con Ramón me dice que es una cosa difícil, puesto que dar el tratamiento al barro y la textura que lleva, las imágenes le iba a costar trabajo, pero bueno, al fin se logró el resultado. Artesanos camagüeyanos recrean pintura mural de la última cena de Leonardo da Vinci. Ania Almaguer Navarro, Canal Caribe. Tras la muerte del apóstol en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, la camagüeyana Carmen Zayas Bazán intentó infructuosamente reclamar el cadáver de su esposo, convertido en trofeo de guerra por sus enemigos. El afecto que profesó a Martí ha sido objeto de múltiples críticas y valoraciones, pero estuvo lleno de pasión e incomprensiones. La siguiente investigación de los periodistas María del Carmen Fuentes y Lázaro Ernesto Torres revela algunos detalles del controversial amor. Desde que se conocieron en México, José Martí y Carmen Zayas Bazán sintieron atracción mutua. A pesar de las incomprensiones, amarguras y desencuentros, vivieron un gran amor. La tragedia de una intimidad que, al decir de Cintio Vitier, nadie debe atreverse a juzgar. Amar a un hombre con una pasión superior como la de José Martí, la de liberar a su patria, entrañó para Carmen sacrificios y dolores. La pobreza, la desesperación de una madre en el exilio, los celos no siempre desacertados, golpearon al matrimonio y sobrevino el abandono. Hay que leer también las páginas que Martí escribió dedicadas a Carmen Zayas Bazán, esa admiración. Hay un momento precioso cuando habla de que el coraje de Carmen, valores de Carmen, precisamente por circunstancias complejas que habían tenido que vivir. ¿Qué sucede? Que la historia no ha sido nada justa con Carmen Zayas Bazán. La manera en que se han relatado los sucesos nos ha dado una imagen de ella, me parece que muy simplificada. En el poema Carmen, escrito durante el corto tiempo en el que fue feliz el matrimonio, Martí deja bien claros todo el amor y las pasiones que despertaban en él su esposa. Es tan bella, mi Carmen es tan bella. A pesar del amor que se tuvieron, Carmen Zayas Bazán y José Martí fueron una pareja infeliz que sufrió numerosas rupturas hasta la separación definitiva en 1891. Con la soledad como destino de vida y de muerte, 23 años después de su fallecimiento, los restos de Carmen Zayas Bazán reposan en este panteón familiar de la necrópolis de Camagüey. Ese mismo día, 30 de junio de 1951, Martí recibía su última sepultura en el cementerio Santa Efigenia de Santiago de Cuba. La capilla, construida en 1894, se ubica en un tramo destinado a personalidades notables de la ciudad. Remodelada en los años 40 del pasado siglo, su diseño se acerca a los códigos Art Deco. Al morir Martí, Carmen vistió de luto toda su vida y dedicó esfuerzos para que el cadáver del maestro fuera sepultado en el panteón familiar, uno de los más importantes de la necrópolis camagüeyana. La solicitud le fue denegada. Mientras que en 1875 escribía «Mucho hace que mi corazón te pertenece», el epistolario de Carmen hacia su Pepe se convirtió con el transcurso del tiempo en reclamos por un esposo ausente y la narración de una desolación constante en el Puerto Príncipe de la época. Es bueno leerla, sentirla, apreciar la manera en que ella le está contando a él en diversos
momentos, ¿no? Porque fue una relación dilatada en el tiempo y que tuvo diversas etapas, las propias circunstancias de su vida, lo que significaba para una mujer en la época abandonar a su esposo, estar aquí, en la que era su ciudad natal, pero en una situación muy difícil con su propia familia. En su vida existió siempre un solo amor, Martí, pero su papel de madre se impuso a pesar de las condenas de la sociedad de la época. Salvar a Carmen del olvido implica no juzgarla ni condenarla, sino entenderla como la mujer digna y pasional que fue. Juicios e incomprensiones aparte, es innegable que Martí y Carmen se profesaron un profundo amor. La camagüeyana supo transmitir a su hijo el Ismaelillo los ideales del maestro. Mientras, el apóstol organizaba una revolución y dedicaba su vida a construir una patria con todos y para el bien de todos. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres y María del Carmen Fuentes, Canal Caribe. Así termina este noticiario llevado a usted desde Camagüey a través de la señal del Canal Cubano de Noticias. Hoy le ofrecimos detalles sobre la reparación y mantenimiento del mayor policlínico de la provincia. Le informamos además de la presentación de la campaña por el aniversario 510 de la ciudad y conoció acerca de la creación de la primera MIPYME dedicada a la actividad medioambiental en territorio agramontino. Nos encontraremos en una próxima emisión nuevamente desde la Tierra del Mayor. Hasta entonces.